Con esta bala en su mano, Iván Núñez relataba en parte los acontecimientos ocurridos el sábado recién pasado. Un ataque artero, directo a matar. Efectivamente fuimos víctimas de un ataque terrorista. Esto no es delincuencia común. No hubo intento de robo ni nada parecido. Nos dispararon a matar. En mi mano tengo la bala de 9 milímetros que me dio en el brazo. Esteban recibió 5 de esas. Está vivo de milagro. Parte de sus declaraciones que ahora se suman a una querella que interpuso en el Juzgado de Garantía de Cañete. En el documento relata cómo ocurrieron los hechos que hoy tienen a su compañero de labores con la pérdida total de la visión en uno de sus ojos. El texto comienza relatando cómo inicia el viaje hacia la ciudad de Cañete. El periodista y camarógrafo viajaron ese mismo día a la región del Biobío. La entrevista iba a ser en esa localidad a eso de las 18 horas. Sin embargo, fue el propio Héctor Yaitul quien le solicitó que se trasladara unos kilómetros debido a que tenía unos inconvenientes. Fue en el cruce de San Ramón que el encuentro logró concretarse. Una vez en ese lugar llegó una camioneta con 4 personas, una de ellas Yaitul, con quienes comenzamos a conversar. Eso ocurrió a las 7:19, pues tengo un registro de imágenes con hora en mi teléfono personal. Con el objetivo de conversar unos minutos más, le ofrecimos llevarlo hasta su hogar. Presta atención a este momento de la historia, porque fue, según la versión de Núñez, lo que los llevó a vivir una de las experiencias más traumáticas de su vida profesional. Y es que la compañera Yaitul pasaron por un sector donde aparentemente se estaba realizando una celebración. El dirigente de la CAM saludó a esas personas y continuaron hasta el hogar de Héctor, donde se bajó él y su pareja. El equipo de prensa retornaba así hasta Cañete. Cuando íbamos pasando por el lugar en que estaba esta suerte de celebración, nos detuvieron unas personas señalándonos que estaban muy molestas, ya que habíamos ingresado a su territorio sin solicitar autorización. Les señalábamos que habíamos ido a entrevistar a Héctor Yaitul y que teníamos su autorización, pero no aplacó su molestia, argumentando que Yaitul era de Osorno y no de ahí. La molestia era tal que amenazaron con cruzar un vehículo para impedir el paso. El equipo de prensa ofreció realizar una entrevista para calmar los ánimos. Ahí hablaron con la dirigente Gladys Buenhumán, ex militante de Juventudes Comunistas, y telefónicamente con Santos Reinao, ligado al PPD y actual candidato a integrar el proceso constituyente. En el documento no se explica qué función realizaron estas dos personas, pero da a entender que los dejaron avanzar. Sin embargo, a solo unos metros de ese sector comenzó la pesadilla. 5 minutos después sentí el primer impacto de bala por el lado del piloto. Luego sentí un segundo impacto que me hirió en el brazo y ahí comenzaron a dispararnos en todas las direcciones, tanto desde los lados e incluso desde el frente. Uno de los disparos del lado del copiloto dio en el rostro de Juan Esteban, quien comenzó a sangrar profundamente. Los disparos duraron unos 5 minutos y nosotros seguíamos avanzando, por lo que debe haber sido un número de tiradores importantes. Esteban me gritaba: "Sácame de acá". El periodista explica que por los daños que tiene la camioneta, la munición que recibió fue de distintos calibres, desde munición 9 milímetros hasta tiros de escopeta. Por lo vertiginoso de todo, no lograron apreciar a los tiradores y lograron salir con vida porque nunca detuvieron la marcha. Al llegar al cruce San Ramón, cesaron los disparos y pidieron ayuda. Posteriormente noté que venían unas luces por el camino y me puse de rodillas con la mano arriba. El auto se detuvo y la pareja que lo conducía en principio se negó a ayudarnos. No fue sino antes mis súplicas que decidieron llevarnos en el asiento trasero hasta el hospital de Cañete. Así termina su declaración de los hechos. Lo demás ya es historia conocida. Hoy Esteban fue trasladado a Santiago para continuar con su recuperación. Su esposa ayer comentaba que su ánimo había aumentado al ver todas las muestras de cariño que ha recibido. Hoy, un audio fue viralizado y replicado por algunos medios, donde pide que sus colegas se cuiden, porque son ellos los que más corren riesgos. Un abrazo a ustedes que están en la zona. Cuídense, de verdad cuídense, porque ustedes son los que más corren riesgos. Gracias. Hoy también fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien se refirió al tema.
Obviamente condenó el ataque, pero cuestiona la entrevista que Iván Núñez iba a realizar a Héctor Yaitul. No podemos poner en televisión a líderes de organizaciones que luego reivindican esos atentados. Desde el año 2018, 310 atentados en la macrozona sur han sido reivindicados por distintas organizaciones. Una de ellas, la coordinadora Araujo Mayeco. Pero lo que hacen es reivindicar la violencia. Ellos son los que impulsan la violencia en la macrozona sur. Querella que se suma a la investigación que está realizando el Ministerio Público. El documento acusa los delitos de homicidio calificado en grado de frustrado por el ataque al equipo de prensa en la denominada Macrozona Sur. Poco a poco se van conociendo más antecedentes respecto a esta emboscada que sufrió el equipo de TVN y la verdad es que el relato que hace la querella que presentó Iván Núñez, una querella criminal por el delito de homicidio calificado en grado frustrado ante el juzgado de garantía de Cañete, es escalofriante, Mirna, porque habla de un episodio anterior a que fueran emboscados y comenzara esta verdadera balacera en su contra. Mira, lo primero que yo creo que hay que decir con toda responsabilidad es que el que crea que tiene acá la verdad de lo que pasó y puedas indicar con el dedo se trata de este grupo o esto es un montaje o aquí operaron las fuerzas del mal de uno y otro lado. Mira, ¿por qué digo esto? Primero, porque lo más probable, y lamento decir esto que voy a decir, es que este caso quede en la impunidad. Como muchos de los casos que han ocurrido, no solo en esta zona, sino que en toda la macrozona sur, eso hay que decirlo, la mayor parte de los casos queda en la impunidad. Y ese es el drama de lo que está pasando, entre otras cosas. Uno entiende que hay que distinguir acá y separar el conflicto mapuche y las legítimas demandas de un pueblo que ha sido mancillado, discriminado por siglos, respecto de lo que pasa con otras cosas que tienen que ver con, por un lado, radicalización, naturalmente de ciertos grupos, también abuso policial, caso Catrillanca, Operación Huracán, en fin, todo eso es parte de este puzzle, como hablabas tú, Carlos, respecto de lo que hablábamos en materia policial. Bueno, aquí hay un puzzle. ¿Y por qué es importante? Porque también cuando uno analiza lo que pasa en esta ruta, que es la P72, ¿no es cierto?, que une Cañete con Tirúa, si el caso de Iván Núñez y del camarógrafo que queda gravemente herido y pierde la visión de uno de sus ojos, fuera único, uno diría, ok, este es un hecho directo con la intención, ¿no es cierto?, de atacar efectivamente a un equipo de prensa particular. Lo que pasa es que esta es una zona donde ocurren muchos actos. Claro, esta ruta tiene un historial. Tiene un historial. Y hay algo bien importante que no hay que dejar de mencionar, porque esto para los analistas en inteligencia marca un antes y un después. El lunes 13 de abril del año pasado se produce un hecho súper grave en esa zona. Fíjense ustedes que se produce un ataque explosivo al puente Yeuyeu, que está justamente en la ruta P72-S, con armas de fuego blindados también en Tirúa. Es decir, aquí hubo dos episodios. Pero el ataque con explosivos al puente es un tema que llamó mucho la atención, porque ya no se trata solo de usar armamento de guerra, sino que ahora estamos hablando de explosivos. Esto fue bien comentado en su minuto, pero quiero que sepan que desde el año 2015 hasta la fecha, en esa ruta hay más de 150 personas lesionadas. Y dentro de esas personas lesionadas, no solo hay civiles, también hay carabineros, 83 policías. Entonces acá decir, no, este es un grupo de extrema derecha vinculado a, por ejemplo, la organización APRA, o este es un montaje de carabineros, o podríamos decir también que es un grupo radicalizado que no responde a la CAM, porque Héctor Yaitul podrá tener muchas hipótesis, pero Héctor Yaitul sabe, y lo sabe muy bien, él no controla a otros grupos mapuches, como la UAM, que también funcionan en este lugar. Estoy hablando específicamente de organizaciones que se han también ido manifestando con acciones específicas y con reivindicaciones de estas acciones. Estoy hablando,
por ejemplo, del Huechán Aucamapu, Guam, que incluso en uno de sus comunicados, declaración pública que ustedes pueden conocer, esto está en la web, la primera vez que aparecen en el año 2016, ellos dicen: hoy en tiempos de crisis, junto con esta estrategia represiva, también se ha intentado enlodar la digna lucha por esta digna lucha que ellos llevan, dice, con la complicidad del sistema judicial, policial y los medios de comunicación oficiales. Y miren, y entre paréntesis, Canal 13, TVN, El Mercurio, etcétera. ¿Por qué digo esto? Yo no estoy culpando a la UAM, que quede súper claro. O sea, no estoy culpando a la UAM, no estoy culpando a otras organizaciones que también, insisto, operan en la zona. Ustedes, por ejemplo, sabrán que también existe la Franja Lafkenche, Resistencia Mapuche Mayeco, RMM. En fin, hay varias organizaciones. Aquí lo voy a conectar con lo que dijo Santo Reinao Millagual, que es un candidato a constituyente, ¿verdad? Del PPD, que pertenece al dirigente territorial de las comunidades del lago Yeuyeu, y él ha dicho que acá lo que ha ocurrido es que nuestras comunidades viven sumergidas en la inseguridad y la violencia de grupos delictuales que se han tomado no solo nuestros territorios, caminos, carreteras, sino gran parte de la provincia de Arauco. Él específicamente menciona el caso de un dirigente de ellos que sufrió un ataque súper grave que lo dejó con secuelas para la vida, pero en ese ataque ocurrido en diciembre de 2019 murió su madre. Entonces, a este señor, resulta que anoche, en Mentiras Verdaderas, Juan Pichún, representante de la CAM, considera que este señor trabaja para las forestales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente, para la causa mapuche, de aquellos que efectivamente quieren que esto tenga una salida, ¿no? Que esto tenga una salida que permita salir de esta terrible pesadilla en la que no solo están mapuche como víctimas, por cierto, sino también civiles que no tienen por qué pagar las consecuencias, ¿no es cierto?, de actos que se han cometido y de injusticias que se han cometido, insisto, de siglos atrás. Entonces, Juan Pichún descalifica, ¿no es cierto?, a Santos Reinao, señalando que trabaja para las forestales. Entonces, claro. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera unidad, sí, entonces uno podría decir, ya, ok, tenemos más o menos claro dónde está probablemente el foco, pero no la hay. Y eso yo creo que queda muy claro en la descripción que hace Iván cuando va saliendo de la zona. Ahí tú tienes más elementos. Sí, te iba a decir exactamente lo mismo. Lo que tú nos estás explicando, esta fragmentación que parece haber en la zona, tiene mucha relación con lo que Iván explica en la querella. Iván dice, nosotros cuando vamos a dejar al líder de la Cámara, el señor Yantul, él va con su pareja sentado en el auto, en el asiento de atrás, y vamos en este camino. Y de pronto nos encontramos ¿con qué? Con una especie de celebración. Dice que se encuentran con esta especie de celebración de un cumpleaños, se detienen, el señor Yaitul saluda a estas personas, no hay problema, y siguen. Posterior a lo anterior, siguieron conduciendo hasta terminar el camino de tierra, doblando en dirección a San Ramón. 5 minutos después, perfecto. Llegan a dejar al señor Yaitul y se devuelven por el mismo camino por donde recién pasaron y donde Yaitul saluda a esta especie de celebración. Y ahí los detienen estas personas. ¿Qué pasa? Los detienen y ya la actitud no es la misma. Ahí la cosa cambia completamente. Entonces, lo detienen y dicen, ¿qué pasó? Les dicen, oye, ustedes no tienen autorización para ingresar a nuestro lugar. Dice, ellos, el TVN, Iván Núñez y el camarógrafo dicen, nosotros ingresamos a nuestro lugar, andamos haciendo una entrevista al señor Yaitul. Y estas personas le dicen que estaban muy molestas, que habían ingresado a su territorio sin solicitar autorización. La situación se fue tornando tensa, se fue complejizando. Iván Núñez le indicó que habían entrevistado a Héctor Yaitul y que tenían su autorización. Eso no aplacó la molestia. Argumentan que Yaitul era de Osorno y no de ahí. O sea, le dicen, nosotros no tenemos nada que ver con el señor Yaitul. Para intentar calmar los ánimos, le ofrecimos que nos dieran sus argumentos en la entrevista que se realizaría el día siguiente. Atendía aquella situación, lo que nos explicábamos en nuestra nota, que hablaron con la persona Gladys Buenhumán y coordinan una entrevista. A renglón seguido, relata Núñez que se contactan con Santos Reinao y que eso de alguna manera no queda claro qué es lo que hace el señor Reinao para que ellos avancen. Entonces, en marzo de 2020,
Este último fue amenazado por la agrupación Resistencia Mapuche Lapquenque, una de las más radicales de la zona de Arauco, y a través de un comunicado difundido en La Oportunidad, lo acusaron de trabajar en conjunto con las empresas forestales que operan en la zona. Claro. Entonces, Mirna, vemos que hay una fragmentación total. Vemos que Iván Núñez dice, yo estoy con el señor Yantul, y a la vuelta, cuando ya está sin el señor Yantul, le dicen, ¿y si él es de Osorno? No tiene nada que ver con esto. Lo que pasa Usted es no que- pidió autorización. Es que mira, es que eso es verdad. Lo que pasa es que ahí es cierto que tú no puedes entrar a una comunidad si no tienes supuestamente, ¿no es cierto?, la venia y el permiso. Yo creo que Iván, yo no he hablado personalmente con él, pero creo que Iván se confió en que tenía de alguna manera visado, ¿no es cierto?, el ingreso por Héctor Yaitul. Ojo con lo que les voy a decir. Héctor Yaitul, más allá de lo que diga la autoridad que dice que cómo era posible que se entrevistara, ¿no es cierto?, a este señor, ¿no es cierto?, representando a la CAM. A mí me parece que la autoridad no tiene que hablar de aquello porque los medios de comunicación son libres de hacer y de entrevistar a quien les parezca, en la medida que, por supuesto, esto respete se la haga. ley. ¿Ah? Se respete la ley. Se respeta la ley, evidentemente, tú no, exacto, que tú no contravengas los elementos clave del Estado de Derecho. Pero fíjense ustedes una cosa súper importante, tanto así como yo leía las declaraciones de la UAM, la CAM también tiene declaración de principio, y la CAM ha dicho que ellos no aceptan desviaciones de su lucha, que ven con preocupación la presencia externa de tratar de introducir droga y malas prácticas en las comunidades. ¿Qué está diciendo? Héctor Yaitul, aunque ustedes digan lo que digan y la prensa y el gobierno diga lo que diga, Héctor Yaitul mantiene, más allá, insisto, de todas las críticas que pueda haber al proceder, mantiene un cierto código. No, la CAM no va a dispararle a un medio de comunicación. Lo han dicho en sus declaraciones públicas. Han expresado su preocupación por los actos delictuales que desvían, ¿no es cierto?, el propósito principal de la lucha mapuche. Entonces, ojo con esto, porque si fuera tan simple el análisis, tendríamos resuelto el problema en la Araucanía en la macrozona sur, porque esto pasó en Arauco, pero lamentablemente no es tan simple el análisis, no es tan fácil llegar y decir, ¿son estos o son estos otros? Y tal